Bueno, chicos, vamos a darle inicio a la siguiente ponencia. En esta oportunidad tenemos a Carolina Chavarriaga con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a dar el título de su ponencia: Experiencias de creación crossmedia y transmedia en el aula de clase. Carolina es diseñadora gráfica, magíster en comunicación digital de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene más de 12 años de experiencia en educación, 10 años con el Pascual Bravo y 6 años en el SENA. Especialista gráfica certificada por Adobe, ha realizado diferentes procesos de acompañamiento en talleres que conciernen el área digital, enseñando el uso de herramientas de Adobe para su aplicación en proyectos gráficos, publicitarios y editoriales. También hace este tipo de procesos para publicaciones de sitios web, llevando siempre al estudiante hacia la experimentación con nuevas tecnologías y herramientas del diseño gráfico y la comunicación digital. Carolina, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Iniciemos con tu ponencia. Perfecto, bueno, como ya lo había mencionado Joana, esta ponencia se llama Experiencias de creación crossmedia y transmedia en el aula de clase. Yo soy diseñadora gráfica, estudié en la institución universitaria del área andina. Realmente llevo mucho tiempo siendo docente y siempre me interesó mucho toda la parte de la creación digital. Digamos que con la entrada de las nuevas tecnologías por allá en los años 2000, digamos que cuando estaba estudiando diseño, toda esa parte de la tecnología digital aún estaba muy como en pañales, ¿cierto? Pero digamos que a partir de que empiezan a pasar los años y llega a mi vida la docencia, empiezo a encontrarme con un montón de herramientas, digamos que nos van a enseñar o nos van a ayudar a comunicar de una mejor manera todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Yo dentro de mis clases en la institución universitaria Pascual Bravo y en el SENA, trabajo justamente en toda la parte que tiene que ver con el diseño multimedia. Y digamos que dentro de los objetivos que tengo, o el objetivo principal que tengo yo dentro de mis clases, es que los chicos puedan crear proyectos crossmedia, transmedia o multimedia, y que estos proyectos sean unos aportes sociales a, digamos que a sus carreras, ¿cierto? O a sus proyectos de vida. Digamos que los procesos que yo creo, tanto con los chicos de la media técnica como con los chicos de la universidad, son completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues digamos que en una primera instancia hay un nivel técnico y un nivel superior, pero en el caso de los chicos de la media técnica, digamos que este proceso es un acercamiento más sensible. Lo que trato es justamente de que ellos puedan sensibilizarse en cuanto a lo que ellos pueden crear como diseñadores multimedia, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando yo empiezo a crear o a proponerles a ellos, digamos que en los colegios se plantea también o quieren acompañar también justamente ese proyecto que se plantea para la media técnica, para que los chicos puedan certificarse. Entonces muchos de esos colegios también digamos que se involucran mucho con toda esta parte y digamos que se empieza entonces a crear a partir de una primera propuesta del proyecto escolar en la media técnica. Y la primera propuesta que se le hace a los chicos es que ese proyecto debe ser social, cultural, educativo o tecnológico. ¿Por qué debe ser dentro de estas cualidades? Y es que si digamos que no tiene estas cualidades, sino que los proyectos son impuestos para los chicos, en este caso ellos no van a disfrutar realmente lo que ellos están experimentando y no van a experimentar o no van a investigar, digamos que con gusto, ni van a entrar a, digamos que a formular unos proyectos que realmente sean interesantes para ellos. Entonces, digamos que los tipos de propuesta o de proyectos que se les pide a los chicos de las medias técnicas que trabajan conmigo en el aula, sean proyectos sociales, culturales, educativos o tecnológicos.
Después de que ellos ya plantean, digamos que este tipo de proyectos, a ellos se les propone que haya un enfoque en cuanto a productos digitales y productos multimedia. ¿Cuáles serían, digamos que esos productos que ellos deben generar? Ellos deben crear un sitio web, unas redes sociales, en la parte audiovisual ellos deben crear unas entrevistas o unos filminutos o unos mini documentales. Generalmente ellos se van muchísimo más por la parte de las entrevistas, ¿cierto?, que de los filminutos o de los mini documentales, digamos, porque el concepto de creación en este caso es un poco más complejo, mientras que en el caso de las entrevistas, y por el hecho de que ellos generalmente los proyectos que proponen tienen que ver con sus comunidades, es más fácil para ellos contar desde las experiencias de las mismas personas que están haciendo parte de esas comunidades. También pueden proponer videojuegos, también pueden proponer mapas interactivos o documentos digitales. En el caso de los videojuegos, me ha pasado que muchas veces los chicos intervienen o generan videojuegos, digamos que para poder probar las experiencias cuando les van a exponer a los mismos compañeros o van a hacer las exposiciones en las instituciones educativas. Es muy interesante que ellos digamos que evalúen el aprendizaje de las personas que están con ellos por medio de un videojuego. ¿Qué tipo de videojuegos ellos proponen? Ellos proponen videojuegos muy básicos, generalmente con 1 o 2 niveles, donde en este caso los personajes deben realizar acciones simples, como simplemente recoger objetos o simplemente brincar hacia no sé, unos escalones, pero que sean unos videojuegos sencillos, donde ellos mismos son los que están yendo a buscar cuáles serían las herramientas apropiadas para trabajar esos videojuegos. Por ejemplo, en uno de los casos o en algunos de los casos, los chicos han propuesto videojuegos con una herramienta que se llama Construct. Esta herramienta es una herramienta muy sencilla, incluso también han trabajado con herramientas, por ejemplo, como Animate, incluso han logrado crear videojuegos con productos, por ejemplo, como Genially, ¿cierto? Después de que ellos ya, digamos que empiezan a idear cuáles serían las herramientas digitales adecuadas para ellos realizar estos proyectos, ellos empiezan con toda la parte de la conceptualización y de la creación del proyecto. Ellos empiezan a buscar toda la parte de la creación de la identidad corporativa de sus proyectos, crean un look del proyecto, cómo se va a ver, cómo va a lucir ese proyecto, cuál podría ser, digamos que el material de identidad corporativa correcto para poder mostrar y dar a conocer ese proyecto, y toda la parte del material gráfico que puede aportar, sea por ejemplo personajes animados o sea por ejemplo digamos que texturas, cualidades gráficas, o incluso puede ser la identidad corporativa, el manual de identidad corporativa o un manual de estilo que a los chicos les permita, por ejemplo, si van a trabajar con redes sociales, que toda su unidad gráfica esté completa. Cuando terminamos esa parte, entonces entramos con la parte de la creación del material audiovisual, de la parte de la animación, la edición y la creación del producto convergente. En el caso de la creación del material audiovisual, es muy particular porque pues podríamos decir que en las instituciones educativas de la ciudad, de alguna manera, y diciéndolo muy coloquialmente, se trabaja con las uñas, ¿cierto? Entonces en este caso a los chicos, para poderles dar toda la parte de creación audiovisual, se les enseña a partir de unas herramientas como un dispositivo móvil, un celular, y es muy particular porque los chicos digamos que no comprenden, porque siempre han estado acostumbrados a que trabajan con el dispositivo de manera vertical. Cuando ellos van a crear un video, ellos generalmente piensan que el video se puede crear de manera vertical, pero no están pensando realmente en
digamos que ese video que ellos están creando es un video que realmente puede ir o para televisión o que puede ir para, además de las redes sociales, para la web. Enseñarles, por ejemplo, cómo pueden con cosas que ellos tienen a la mano, por ejemplo, los mismos micrófonos de los celulares o los mismos micrófonos de los audífonos del celular, con esto pueden hacer o simular un micrófono de solapa. Entonces es muy particular porque generalmente se producen unos resultados muy particulares con los chicos. Uno de esos resultados particulares es el proyecto BioHuellas. Realmente este proyecto fue hecho durante la pandemia. Los chicos debían, dentro de esas herramientas que ellos debían seleccionar, ellos seleccionaron un diseño web, unas redes sociales, manejaron Instagram, Facebook, YouTube y crearon un videojuego. Este videojuego fue creado, por ejemplo, con Animate. Digamos que en esa época aún, o en ese momento todavía funcionaban o se podía ver dentro de los navegadores web, se podían ver objetos creados con Animate o con el ActionScript. Entonces los chicos crearon un videojuego muy básico que era un personaje que era una canequita, y esa canequita lo que iba a hacer era que tenía 3 tipos de basuras, ¿cierto? Para poderles enseñar a los chicos de la institución educativa cómo o a dónde deben ellos tirar la basura cuando van a hacer, digamos que la recolección de estos elementos. Entonces, por ejemplo, el videojuego constaba de una canequita que pasaba por la pantalla y dependiendo del tipo de basura que recogía, tenía que tirar la basura en el color de la caneca a la que correspondía. También ellos realizaron un mini documental, como ya lo mencioné, justamente con estas herramientas, sus celulares, pero particularmente digamos que traigo este proyecto porque me parece, digamos que algo muy bello, y es que ellos dentro de su proyecto, que se llama BioHuellas, lo que quisieron fue hacer, digamos que una redignificación o una dignificación de la labor que ejerce el reciclador informal en las calles de la ciudad, en este caso en las calles del barrio de Buenos Aires. Y ellos lo que hicieron fue una serie de entrevistas con estas personas que son las que generan la recolección de estos residuos, y digamos que dentro de lo particular era que uno de estos recicladores tiene una discapacidad visual. Entonces nos pareció muy particular y muy creativo la manera en la que esta persona, obviamente en el caso de ellos por ser discapacitados visuales, digamos que la única herramienta que tiene para poder seleccionar la basura era a partir de el tacto. Entonces digamos que esto hace que realmente haya una significación o una resignificación de la labor de los recicladores. Este es pues como el sitio web o el acercamiento del sitio web que los chicos realizaron. Ahí tenemos justamente uno de los recolectores, que es el de camiseta roja, que es justamente el que tiene la discapacidad visual. Y dentro de la entrevista entonces le preguntaban a él que él cómo hacía y cómo llegó a ese oficio, y él decía que lo único que él realmente encontró para hacer en su vida y que fuera de una manera digna era justamente haciendo reciclaje. El proceso dentro del aula con los chicos de la universidad realmente es completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya los chicos que están en la universidad, ya ellos tienen unos conocimientos, digamos, como en la creación y en el conocimiento en cuanto a las herramientas. En el caso con los chicos de las medidas técnicas, los chicos aún están muy pegados digamos a lo que hace la herramienta, y es más orientado a que los chicos puedan reconocer el manejo de la herramienta y qué pueden ir haciendo con la herramienta, mientras que en el caso de los chicos de la universidad ya es un proceso muchísimo más conceptual, muchísimo más creativo, muchísimo más exigente.
Entonces, cuando yo llego a clase con ellos el primer día del semestre, en la materia de diseño multimedia, lo primero que yo les digo a ellos es, bueno chicos, y ustedes vienen a esta materia con la intención de que quieren aprender herramientas, pero para que si ya ustedes realmente en ese punto ya saben manejar todas las herramientas, ya tienen conocimientos sobre After Effects, Premiere y un montón de herramientas de la suite de Adobe, ya en ese punto realmente yo qué herramientas les voy a enseñar, realmente no tengo herramientas que enseñarles, más bien lo que yo quiero proponerles a ustedes es ustedes que vengan a esta materia con la intención de pensar en y qué queremos contar, ¿cierto? Entonces ese qué quiero contar también va orientado a proyectos sociales, culturales, educativos o tecnológicos que permitan a los chicos, obviamente también crear una investigación. Para mí es muy importante dentro de el proyecto de aula, dentro de las clases en las aulas, todo el proceso de creación, desde el cómo empiezo a conceptualizar o a pensar una idea, cómo quiero contar ese proyecto, qué quiero decir con ese proyecto y hacia quién lo quiero dirigir. Entonces es muy importante que los chicos puedan apropiarse. Esto es una manera, digamos, muy importante para que los chicos se apropien de esos proyectos y realmente no sean impuestos, porque al imponerles los proyectos posiblemente ellos no los van a disfrutar tanto, ¿cierto? En este caso entonces la primera pregunta que yo les doy a ellos, la primera incógnita para que lleguen a la siguiente clase es, bueno muchachos, ¿y ustedes qué quieren contar? ¿De qué quieren hablar? Segundo, empezamos con cuando ellos ya llegan con esa idea de qué quiero contar, digamos que ese acercamiento a lo que yo quiero contar, empezamos entonces a hacer todo un proceso de investigación que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con qué quiero resolver o qué quiero contar, cómo lo quiero contar, cuál sería mi público objetivo. Los chicos, ya como son chicos de octavo, noveno semestre, ya vieron materias, por ejemplo, que tienen que ver con la metodología del diseño, entonces ellos ya saben qué es un mapa de empatía, ya saben qué es lo que se van a preguntar acerca de cómo va a vivir mi usuario, cómo va a convivir mi usuario, qué va a sentir, porque hay una cosa dentro de estos proyectos y es que estos proyectos tienen que generar, para que la gente se empelicule con los proyectos crossmedia y transmedia, tienen que generar algo muy particular y es que la gente se enamore de los proyectos. Si yo cuando entro o cuando digamos que conozco un proyecto de este tipo, yo me enamoro de él. Un ejemplo de ello es todos los fans que tiene Star Wars, no son simplemente fans, sino que también son consumidores, también crean productos en cuanto a, entonces básicamente digamos que tiene un contexto similar y es el hecho de que yo tengo que enamorarme y las personas que van a vivir mi proyecto realmente tienen que estar enamoradas de ellos. Entonces para esto se crea un mapa de empatía donde yo me ponga como en el contexto de lo que va a vivir mi usuario, de lo que va a sentir mi usuario. Definir, es muy importante definir cuáles serían esos elementos de acción, de interacción, de creación y cuáles son los antecedentes. Es muy importante conocer, por ejemplo, dentro de la ciudad, qué se ha creado en transmedia, qué se ha creado en crossmedia, además de qué se ha hecho dentro de la misma temática. Dentro de temáticas que me den a conocer lo que pasa con el público, lo que pasa con digamos que la cultura de la ciudad, cómo se vive esa cultura de la ciudad. Entonces es muy importante para ellos saber cuáles son esos proyectos crossmedia que se han creado o esos proyectos transmedia que se han creado anteriormente y que puedan hacer todo ese análisis de antecedentes para ellos saber qué van a crear. Luego ellos empiezan con la propuesta narrativa. Esa propuesta narrativa es, yo se las planteo desde el punto de que, chicos, ustedes van a contar una historia y esa historia, ¿cómo se va a contar entre las plataformas que vamos a trabajar? Es decir,
Ellos pueden tener un sitio web, pueden tener una plataforma, redes sociales, pueden tener, no sé, unos documentos digitales, pueden tener un video o unos videos, pero entonces, ¿cómo se va a contar esa historia? ¿Cómo va a ser el paso de esa historia a través de esas diferentes plataformas y que no sea una historia repetitiva para cada una de esas plataformas? Entonces es muy importante cómo desarrollan ellos ese storytelling o esa historia, digamos que ese flujo de la narración dentro de esas mismas plataformas. Luego de eso ellos van a trabajar en toda la parte de conceptualización del look de su proyecto y es muy importante toda la creación de la identidad corporativa y de todo el material gráfico que va a acompañar su proyecto. Después entramos entonces a analizar. Ya en el caso de ellos no es lo mismo trabajar cualquier plataforma, sino que las plataformas serían orientadas realmente a partir de las cualidades de su proyecto. Es decir, ellos pueden crear sitios web, redes sociales, pueden crear entrevistas, filminutos. Entrevistas, pueden crear filminutos, pueden crear mini documentales, videojuegos, juegos de mesa, porque ya aquí también empieza a entrar algo muy particular y es que no es solamente crear proyectos digitales o contenidos digitales, sino que este tipo de proyectos también tienen la cualidad de que pueden crear desde lo análogo, ¿cierto? Desde qué materiales análogos o qué productos análogos puedo yo combinar o puedo hacer que me generen una comunicación entre lo análogo, un documento digital, un documento, una revista, un álbum, un juego de mesa, y que ese producto real me pueda comunicar por medio de un código QR o por medio de una herramienta de realidad aumentada, me pueda comunicar con lo digital, ¿cierto? Entonces es muy importante que ellos, según las cualidades de su proyecto, puedan reconocer y saber, más bien reconocer cuáles serían realmente los materiales que ellos necesitan para crear este proyecto crossmedia o transmedia. Después de que ellos ya definen esta parte, vamos entonces a crear un documento maestro que es una Biblia transmedia, porque pues este proyecto justamente es una investigación y como investigación tiene que tener una misión, tiene que tener una visión, tiene que tener unos objetivos específicos, saber cuáles pueden ser los costos si nuestro proyecto trasciende la clase y pasa a ser un proyecto real, cómo puede entonces o cuáles serían los costos de este proyecto. Entonces es muy importante la parte de la creación. Este documento se llama una Biblia transmedia o un documento de diseño maestro. Ese documento no solamente se va haciendo dentro de la primera parte del proyecto, sino que realmente este documento se crea hasta la última parte del proyecto. Es más, a medida que el proyecto vaya creciendo, porque esa cualidad tienen los proyectos transmedia y crossmedia, y es que pueden continuar creciendo, ese documento maestro también va a acompañar todo el tiempo digamos que esa experiencia transmedia. Después de esto los chicos van creando toda la parte del material audiovisual, ya es más irse a la parte donde digamos que ellos empiezan a experimentar realmente con las cualidades de su proyecto. Entonces toda la parte de creación audiovisual, toda la parte de la creación de animaciones, de la creación y de la edición, y hay un elemento muy importante. Y es que dentro de los proyectos crossmedia o transmedia hay un elemento muy importante que es la plataforma principal. Esa plataforma principal puede ser un documental, puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser una historia, ¿cierto? Pero ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Cierto? Yo ¿dónde voy a encontrar ese objeto? Entonces, si yo encuentro ese objeto, digamos que análogo dentro de lo real, ¿cómo voy a hacer yo para
para mostrar ese proyecto. Entonces hay una plataforma que es la que genera la convergencia. Generalmente esa plataforma que genera la convergencia es el sitio web. Y a partir ya de que ellos generan toda la parte de producción y postproducción, se hace el lanzamiento. Generalmente con los chicos, los lanzamientos que hemos hecho, hemos tratado de hacer digamos que lanzamientos por medio de YouTube a partir de retransmisiones. Entonces hemos hecho las grabaciones de los lanzamientos. Por ejemplo, en este momento el proyecto que estamos planteando en clase va a tener las dos cualidades, y es que va a ser un proyecto que se va a dar desde lo real y desde lo análogo. Es decir, los chicos planean tener un televisor donde van a plantear todo su proyecto digital o todo su documental, ¿cierto?, los videos, pero al mismo tiempo ellos van a estar comunicándose con la persona como si realmente fuera en vivo y en directo. Dentro de esos proyectos, digamos que un proyecto que ha tenido unas muy buenas cualidades dentro de lo transmedia, es el proyecto Arquitecónicos. Este proyecto, digamos que dentro de las plataformas que ellos seleccionaron un sitio web, crearon un álbum con elementos de realidad aumentada, crearon una app y crean también unas visitas en 360 grados y unas redes sociales. Resulta que Arquitecónicos es un proyecto que lo que va a hacer es que nos va a invitar a pasear por la ciudad, pero por lugares arquitectónicos icónicos de nuestra ciudad. He ahí el nombre del proyecto, Arquitecónicos. Este proyecto lo que hace es que por medio de materiales de 360 grados y de un álbum de estampillas, quiere hacer que los turistas que vienen a la ciudad no solamente vengan y conozcan la 10 o solamente conozcan el Museo de Antioquia, sino que ellos también vayan y conozcan otros lugares que son arquitectónicos particulares de nuestra ciudad. Les voy a presentar entonces el video de digamos como de la intro que hacen los chicos para Arquitecónicos, que es como la presentación de su proyecto. Bueno, este proyecto, digamos que el objetivo que ellos tenían era que por medio de ese proyecto transmedia, y es transmedia porque justamente permite la participación del usuario, ellos querían generar conciencia sobre la importancia de la historia de la ciudad a través de la arquitectura patrimonial. Ellos dentro de su proyecto, entonces, como ya lo había mencionado, digamos que tienen 3 elementos que son muy importantes, y tienen una aplicación móvil, tienen un álbum de estampillas y tienen, digamos que el sitio web. Pero digamos que en el caso, les voy a mostrar un poquito del álbum de estampillas. Ellos generan un documento. El álbum de estampillas es real, es decir, el documento real existe, y este documento, digamos que la intención de ellos es que cuando vengan los turistas a la ciudad, a los turistas se les entregue dentro de los centros, digamos que de acogida de los turistas. Entonces, por ejemplo, en el aeropuerto o en las terminales de transporte, se les puede hacer entrega a estas personas de ese álbum, ¿cierto? ¿Cuál es la intención del álbum? Que ellos, a partir de las cualidades que tiene el álbum o de los lugares que tiene el álbum, digamos que se interesen en ir y conocer esos lugares, y pues hagan efectivamente la visita de estos lugares. Entonces el álbum plantea 2 cualidades, ¿cierto? El álbum plantea un álbum real, un álbum análogo impreso, explica cómo funcionaría. Resulta que esto que estamos viendo acá es un mapa
es un mapa que construyeron los chicos a partir de HTML y CSS, algunos elementos con JavaScript. Era un mapa que estaba, un sitio web que nos permite hacer mapas particulares, ¿cierto?, de nuestra ciudad o de las ciudades, y en este caso ellos podían entonces descargar el mapa y empezar a modificar las cualidades de ese mapa. El documento también tiene, vemos ahí que tiene un cubito, y ese cubito me indica que ese objeto que nosotros tocamos va a tener una experiencia de realidad con 360 grados. Y tiene, además de unos podcasts que en el álbum real nos comunicamos con ese podcast por medio de unos QRs, y que en el álbum digital nos comunicamos pues por medio de unos botones. En este caso tenemos entonces, digamos que cuando yo ya toco cualquiera de los lugares, en este caso tenemos 3 isométricos, cuando yo toco cualquiera de esos 3 lugares me va a llevar a la página que pertenece a ese lugar, y entonces en este caso tenemos por ejemplo la casa museo Pedro Enel Gómez. Y lo que hicieron en este caso los chicos para poder que las personas se antojen de ir a ese lugar es hacer un recorrido en 360 grados, pero los chicos no tenían una cámara de 360 grados. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron por medio de una aplicación que se llama Street View. Street View nos permite hacer objetos o imágenes en 360 grados, quedan guardadas esas imágenes dentro de nuestra cuenta de Google, nos permite descargarlas, retocarlas, en el caso pues de la forma en las que se pegan las imágenes para que pueda quedar la imagen en 360 grados, nos permite entonces modificarla, y de nuevo podemos subirla a una herramienta que se llama Roundme. Roundme es una herramienta que nos permite mostrar esos lugares o esos espacios en 360 grados, y además de que nos permite hacer ese recorrido por el lugar, porque lo que hace es que nos permite navegar dentro del lugar, tiene unos botones donde me van a permitir, digamos que avanzar dentro de los mismos espacios. Entonces ahí, digamos que hay 2 herramientas particulares, que son la herramienta de Street View. Uno posiblemente no se imaginaría que para hacer video en 360, si no tengo una cámara, no tengo cómo hacerlo. Y realmente gran parte de lo que se propone en esta materia es que ellos puedan resolver con las herramientas que tenemos a la mano, ¿cierto? Ellos también crearon una aplicación móvil. Esta aplicación lo que va a hacer es, obviamente la aplicación no funciona, sí hay un sitio web, el sitio web se llama arquitecónicos.co, y existe la aplicación, pero la aplicación existe en prototipo. El prototipo de la aplicación fue realizado en Figma, los chicos realizaron el prototipo, entonces me gustaría mucho que ustedes vieran cómo luce ese prototipo de la aplicación. Bueno, como lo dije anteriormente, pues realmente es un prototipo de la aplicación. Algo muy particular, y es que estos chicos realmente quieren que su proyecto siga funcionando. Ellos han hecho o han, digamos que, tratado de continuar con la creación de este proyecto, haciendo que este proyecto sea muchísimo más grande, que no se quede simplemente en un proyecto de aula, de clase, sino que también este proyecto, digamos que siga creciendo. Hay una particularidad, y es que pues el conocimiento en las herramientas ya está,
Todos, de alguna manera, como diseñadores, conocemos y sabemos el uso de las herramientas de Adobe o de otras herramientas, pero realmente el asunto va a la hora de la creación y de la investigación en clase, y es que ya los chicos deben empezar a entender que hay muchas herramientas más que nos van a permitir y nos van a ayudar a concretar esas ideas que tenemos, esas ideas creativas, y de llevar nuestros proyectos de una manera, digámoslo así, mucho más cercana al usuario. Muchísimas gracias. Hola, hola. Carolina, muchas gracias. Bueno, por acá tenemos varias preguntas de los chicos. Vamos a iniciar con la primera. ¿Qué consejos le das a todos los estudiantes de diseño que no tienen todavía la idea, que aprender es simplemente pilotear un software, dejando al lado lo que implica el ser diseñador? Hay una cosa, y es, digamos que, como lo dice el ser piloto, chofer de mouse, realmente las herramientas son de conocerlas, hay que conocer las herramientas realmente para poderle sacar provecho, ¿cierto? No es simplemente yo soy muy bueno manejando en Illustrator o diseñando en Illustrator o armando cosas en Illustrator, sino cómo voy a transmitir eso que yo tengo en mi cabeza, eso que tengo en mi imaginación, cómo lo voy a transmitir realmente a una pieza gráfica o a un material audiovisual. Es muy importante siempre, 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 todo el proceso de creación es sentarse, pensar, analizar, observar qué hay en el ambiente, que yo pueda contar historias o que yo pueda contar a través de esos materiales audiovisuales, de materiales gráficos. ¿Cómo puedo yo contar y cómo puedo hacer que eso realmente sean unos proyectos que realmente comuniquen, ¿cierto? El ser chofer de mouse es muy fácil, pienso que es mucho más difícil y más de sentarse, tener paciencia y hacerlo una y otra vez, y es el proceso de observación. Perfecto, vamos con otra pregunta. ¿Consideras que las industrias creativas de nuestro país requieren más perfiles técnicos o conceptuales? Yo considero que de los dos, porque digamos que tenemos que tener en cuenta que en este momento nuestra ciudad, sobre todo, se está perfilando dentro de esas industrias creativas, y estamos, digamos que vamos como en camino a ser una potencia hacia esas industrias creativas, y es muy importante que hayan personas que sepan conceptualizar, que sepan pensar los proyectos, que sepan analizarlos y sepan plantearlos, pero obviamente es necesaria personas que sepan traducir esas ideas, eso que tenemos en la cabeza, y que sean capaces de plasmarlo en herramientas digitales. Es de suma importancia para nosotros como diseñadores no solamente saber manejar la herramienta, sino también pensar, ¿cierto? Proponer. Completamente necesario que tengamos de las dos cualidades. ¿Cómo motivar al diseñador para que piense más en proyectos visuales y menos en descrestar con una herramienta? Yo pienso que eso lo aprende uno con el tiempo, realmente. Definitivamente el uso de las herramientas gráficas o de las herramientas es muy necesario, pero el uso de la herramienta va a llegar un momento en el que vos, cuando ya tenés, digamos que un cierto tiempo como diseñador, puede ser muy bueno con la herramienta, pero si no estás creando y no estás proponiendo y no estás pensando cómo hacer nuevas cosas, nuevas imágenes, simplemente te vas a quedar siendo un chofer de mouse, simplemente te vas a quedar siendo un piloto. Y realmente nuestra función como diseñadores es la de pensar, la de crear, la de proyectar, la de proponer gráficamente, audiovisual. Es completamente necesario
que no solamente sepamos muy bien el uso de una herramienta, sino que sepamos para qué sirven esas herramientas. Perfecto, por acá tenemos una pregunta de uno de nuestros profes. Caro, ¿me podrías explicar qué diferencia hay entre la estrategia transmedia y la estrategia crossmedia? Listo, entonces ahí hay una particularidad y es, digamos que la crossmedia tiene que ver con proyectos que pueden ir, digamos que a partir de diferentes plataformas, que se puede dar incluso desde lo real, es decir, yo puedo tener un objeto real que me va a llevar y me va a comunicar a partir de dispositivos móviles, me va a comunicar con lo digital, pero la particularidad y la gran diferencia entre las dos es que en la crossmedia no necesariamente hay participación del público. La transmedia tiene esa cualidad. Por ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo de Star Wars porque yo sé que es un ejemplo que generalmente todos conocemos, y es que Star Wars se creó y se pensó en un principio como unas películas, ¿cierto? O como una historia para unas películas. ¿Qué pasó? Las personas que vieron esa película se sintieron y se enamoraron tanto de ese universo o de esa historia que generaron a partir de ello todo un universo, y ese universo tiene que ver con libros, tiene que ver con animaciones, tiene que ver con publicaciones, tiene que ver con sitios web, tiene que ver con libros que crea la gente, libros que la gente crea y pone, por ejemplo, en una plataforma que se llama Wattpad, ¿cierto? Y que no son libros que necesariamente son creados por la misma casa matriz o por los mismos creadores, la gente, en este caso la gente de Disney, sino que es gente que quiere y le gusta tanto el proyecto que empiezan a crear sus propias historias a través de ese universo. Entonces, la diferencia entre la crossmedia y la transmedia se da sobre todo en la participación de las personas. Perfecto, por acá tenemos una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es el impacto que podría generar los proyectos de transmedia en la cultura visual de la ciudad? Hay unos proyectos, hay un proyecto muy particular, realmente yo utilizo mucho ese proyecto como un ejemplo para los chicos, y es un proyecto que se llama Pregoneros. Ese proyecto fue creado por una docente de la Universidad de Medellín, Ángela Carabalí, y ese proyecto empezó siendo ella empezó a perseguir a las personas que vendían en la calle para tomarles fotos, ¿cierto? Y empezó a darse cuenta que estas personas tenían una forma particular de pregonar sus productos. A raíz de eso, ella empieza entonces a crear, digamos, como una historia, y empieza a hacer una selección de los pregoneros y de los pregones, empieza a investigar cómo son los pregones, por ejemplo, cómo vende una persona que vende mazamorra y cómo vende una persona que vende aguacates, y es que incluso durante la época de pandemia nos dimos cuenta de que la gente pasaba vendiendo sus productos y todos tenían una forma particular de vendernos o de salir a conocer esos productos. Entonces, digamos que nuestra ciudad, ese proyecto es un proyecto muy importante, es un proyecto que ha ganado muchísimos premios, incluso tuve la oportunidad de tenerla en una de mis clases de diseño multimedia como invitada, porque resulta que en la institución universitaria Pascual Bravo trabajamos varios docentes en pro de un mismo proyecto, y uno de esos docentes justamente era compañero de ella en la Universidad de Medellín. Ella nos contaba su experiencia de cómo ese proyecto fue creciendo, incluso ella nos decía, vea, es que sabe que yo creé este proyecto hace 3 años, y hace 3 años el proyecto no era tan conocido, y hoy en día yo entro a las redes sociales y el proyecto tiene no sé cuántas vistas y ya tengo tantos seguidores, y en el sitio web tiene tantas visitas. Entonces, es muy importante como diseñadores o como creadores audiovisuales o como comunicadores crear estos proyectos porque cuentan la ciudad,
¿cierto? Digamos que traje también este proyecto de Arquitectónicos porque es un proyecto que nos invita a recorrer la ciudad, a conocer nuestra ciudad y a invitar a otras personas a conocer nuestra ciudad. Justamente uno de los proyectos o el proyecto que se está creando en este momento en clase es conocer la ciudad, pero en patines, porque hay gente que viene a conocer nuestra ciudad, pero hay unos grupos que hacen unos recorridos en la ciudad en patines, y estos chicos justamente están proponiendo un proyecto donde ahora la gente venga y conozca la ciudad, pero en patines. Interesante, vamos a terminar con este comentario. Cindy nos dice, es muy interesante cómo se puede utilizar estas herramientas en el campo de aprendizaje que es tan necesario hoy en día, y qué bueno fortalecer el conocimiento, fortalecer en conocimiento a los más chicos. Sí, es realmente el trabajo con los chicos en las medias técnicas, yo podría decir que es muy gratificante porque digamos que ellos muchas veces no tienen acceso a muchas de esas herramientas y creen que es muy difícil crear si yo no tengo las herramientas adecuadas, y incluso durante la pandemia nos pasó a muchos de los que estábamos trabajando como docentes que no es lo mismo transmitir una idea en una aula de clase trabajando con Illustrator, Photoshop, que los chicos en la casa no tenían las herramientas. Entonces lo que nos tocó hacer a nosotros es empezar a investigar en internet con qué herramientas podemos reemplazar eso que yo estoy dando en el aula de clase, cómo puedo reemplazar para que los chicos logren las mismas o mejores cosas. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros, por aceptar la invitación y por sacar pues como el tiempito para acompañarnos el día de hoy. Claro que sí, no, súper chévere. Muchas gracias por la invitación. Fue un momento muy chévere, la verdad. Muchas gracias por participar. Ok.